Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Juan Marcos Lecuona y a nombre del pastor Pablo Ferrari, pastor de la Iglesia Bíblica Juriquilla, les doy la más cordial bienvenida el día de hoy a este mensaje dominical. Agradecemos mucho a todas las personas que ya se están conectando por los diferentes medios, las personas que nos están siguiendo por diferentes plataformas. Muchísimas gracias por su conexión, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad agradecemos muchísimo el que tomen un tiempecito para compartir con nosotros esta mañana y pasar un rato con la palabra del Señor, siendo animados, siendo edificados, siendo confrontados, porque todos necesitamos eso, y más cuando entendemos que somos seres humanos y que no somos perfectos y que cometemos errores y que caemos y tropezamos. La bendición es que la palabra de Dios está ahí para lavarnos, purificarnos, refrescarnos, y gracias porque tenemos un Dios de gracia y un Dios de misericordia que perdona, que renueva y que restaura y nos da segunda oportunidad, y eso es la gracia de Dios. Pues bueno, yo quiero pedirle a todos los papás que nos están viendo, papás de la IBJ, que por favor ahí animen a sus hijos. Voy a pedirles por favor que nos hagan un dibujo los niños. El primero va a ser un dibujo sobre un desierto y otro va a ser un dibujo sobre un jardín. Y lo que quiero pedirles es que ahí escriban qué es un desierto, lo que significa un desierto y qué significa un jardín. Y la pregunta puntual es: ¿ustedes en dónde están viviendo? ¿En un desierto o en un jardín? Esa va a ser la actividad para los niños que nos están viendo. Y ahí, entonces ahí al final del servicio, papás, mándenos la foto con la imagen de lo que sus niños hicieron. Y bueno, en esta ocasión nos toca cubrir Isaías capítulo 32 hasta el capítulo 35. Son unas porciones bastante interesantes de la Escritura. Prácticamente están hablando y hacen referencia a el Rey. ¿Quién es el Rey? Pues nada más y nada menos que el Mesías. Pero en esta mañana, por amor al tiempo, no podemos detenernos mucho en el 32 y en el 33, aunque son pasajes impresionantes, son porciones hermosas. En el 32 hay una porción mesiánica impresionante, y en el 33 hay una promesa, hay una oración increíble que hace el profeta ahí en el versículo 2, pero no nos va a dar el tiempo el día de hoy de abarcar mucho o de ahondar en eso. Pero vamos a pasar esta mañana un tiempo en Isaías capítulo 34 e Isaías capítulo 35. Pero antes de comenzar, antes de ir directamente a la Escritura, ¿por qué no ponemos este tiempo en las manos del Señor y le pedimos a Él que sea el que nos hable, que sea el que nos dirija en esta mañana? ¿Me acompañas? Inclina tus ojos ahí en donde estás y oremos. Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. También gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos venir a ella. Podemos, Señor, abrirla y podemos escucharte a ti hablar. Señor, gracias porque sin lugar a dudas hemos cometido errores, hemos fallado, te hemos fallado a ti, hemos caído. Pero, Señor, gracias porque podemos venir a ti. Tú nos perdonas, tú nos limpias y, Señor, el ruego de mi corazón es que me ayudes a caminar de una forma que te honre, de una forma que, Señor, ayúdame, te necesito en mi vida. Y Padre, en este momento, en esta mañana, yo te quiero pedir por favor por este tiempo, toma control de mi persona, no permitas que diga nada que atente contra tu palabra, contra tu verdad. Señor, toma esta porción de la Escritura y hazla llegar a muchas más personas en esta mañana, Señor, y que cada persona bajo el sonido de mi voz pueda escucharte a ti hablando, Señor. Esa es mi oración en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Y pues muy bien, como ya
les mencionaba, prácticamente estos versículos van a hablar acerca del rey. Y el rey en este contexto es nada más y nada menos que el Mesías. Entonces, vamos a comenzar, vamos a ir a el capítulo 34. Entonces, pues prácticamente yo quiero decirte, prácticamente el mensaje del día de hoy se titula Jardín o Desierto. Jardín o desierto. Esa es la pregunta que quiero lanzar contigo esta mañana, y quiero que ahí en el lugar en donde estés, me estés viendo, en la sala de tu casa, en la cocina, en tu televisión o en tu computadora, en tu tableta, en donde sea que me estés viendo, que puedas responder esta pregunta: ¿jardín o desierto? Y vamos a hablar tres cositas el día de hoy, 3 puntos así directamente. El primero, vamos a evaluar nuestra realidad. Evaluemos nuestra realidad, en dónde estoy viviendo. Lo segundo es, vamos a hablar acerca de cuando el desierto llega. La tercera cosa que vamos a hablar el día de hoy es del desierto al jardín verdadero. Del desierto al jardín verdadero. Y ahora, versículo 34, yo te recuerdo que estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, comienza diciendo: vengan aquí y escuchen, oh naciones de la tierra, que el mundo y todo lo que hay en él oigan mis palabras. Está hablando a todas las naciones de la tierra, y ahí entramos nosotros. Dice: pues el Señor está furiosa contra las naciones, su furia es contra todos sus ejércitos, los destruirá por completo, los condenará a ser masacrados, sus muertos quedarán sin sepultura, y el hedor de los cuerpos podridos llenará la tierra. De los montes fluirá su sangre. Arriba los cielos se esfumarán y desaparecerán como quien enrolla un pergamino. Las estrellas caerán de los cielos como caen las hojas marchitas de una vid o los higos secos de una higuera. Y cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos, caerá sobre Edom, la nación que he señalado para ser destruida. La espada del Señor está empapada en sangre y cubierta de grasa, con la sangre de corderos y cabras, con la grasa de carneros, preparada para el sacrificio. Sí, el Señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Bosra, y habrá una gran matanza en Edom. Hasta morirán hombres tan fuertes como los bueyes salvajes, los jóvenes junto a los veteranos. La tierra quedará empapada en sangre y el suelo enriquecido con grasa. Pues el día de la venganza del Señor, el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo Israel, los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente y el suelo se cubrirá de fuego. Este juicio sobre Edom nunca tendrá fin. El humo de la nación en llamas se levantará para siempre. La tierra quedará abandonada de generación en generación. Nadie volverá a vivir ahí. Será frecuentada por el búho del desierto y la lechuza blanca, el búho grande y el cuervo, pues Dios medirá esa tierra con cuidado. La medirá para el caos y la destrucción. Se llamará la tierra de nada, y pronto todos sus nobles desaparecerán. Los espinos invadirán sus palacios, en sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo, las ruinas serán guardia de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos. Los animales del desierto se mezclarán ahí con las hienas y sus aullidos llenarán la noche. Las cabras salvajes se balarán unas a otras en medio de las ruinas y las criaturas de la noche irán a ese lugar para descansar. Ahí el búho hará su nido y pondrá sus huevos, empollará sus polluelos y los cubrirá con sus alas. También irán los buitres, cada uno con su compañera. Escudriñen el libro del Señor y vean lo que Él hará. Ninguno de estos animales ni de estas aves estará ausente, y a ninguno le faltará su pareja, porque el Señor lo ha prometido. Su espíritu hará que todo esto se haga realidad. Él ha medido y dividido la tierra y se la ha dado en propiedad a esas criaturas. Ellas la poseerán para siempre, de generación en generación. Es un pasaje complicado, es un pasaje fuerte, es un pasaje que habla pues directamente de desolación. ¿Y qué representa Edom en estos
en este capítulo, Edom es un arquetipo de las naciones, es un arquetipo de la realidad. Entonces, este es un juicio contra la realidad, este es un juicio contra el mundo. Y seamos sinceros, vivimos en un invernadero. Puede ser que tú me digas, Juan, pero pues no estoy mal, tengo una casa, tengo un negocio que le está yendo bien, no estoy enfermo. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, déjame decirte que eso que estás viviendo no es la realidad verdadera, eso es como un invernadero. Es algo que si no se trabaja y si no se procura, tarde o temprano va a terminar destruido. Y si no se le dan cuidados a un invernadero, deja de funcionar y volvemos a la realidad. ¿Cuál es mi presente? ¿Cuál es tu presente? Tú puedes decir el día de hoy, soy productivo, soy exitoso, soy reconocido. Y puede que trabajes y hasta hayas construido una fachada de que todo va bien, de que nada me pasa, de que todo está bien. Pero déjame decirte una cosa. El pecado aquí y la destrucción vino por confiar en el mundo. Por eso es que viene el juicio, porque ellos confiaban en sí mismos, confiaban en su fuerza, confiaban en su estructura política, confiaban en su ejército, confiaban en ellos mismos. Y esa es nuestra realidad el día de hoy. No sé tú, pero al menos yo he estado en esa posición en la que confío en mi presente, confío en el hecho de que tengo trabajo, confío en el hecho de que soy productivo, confío en el hecho de que soy reconocido. ¿En qué estás confiando? La pregunta aquí es, ¿tu realidad presente en quién te hace confiar? ¿En tus fuerzas, en tu trabajo, en tu negocio, en el hecho de que estás casado, en el hecho de que tienes hijos, en el hecho de que tienes una cuenta bancaria? En la semana yo hablaba con el pastor y le decía que uno de los temores que yo tenía en la semana, y hubo una noche que no pude dormir, era, como saben, estoy soltero, y yo le decía al pastor, cuando sea viejito, mi preocupación era, cuando sea viejito, ¿quién va a cuidar de mí? No, y esto me mantuvo despierto por toda una noche, esa preocupación de cuando sea viejito, ¿quién va a cuidar de mí? Y es curioso porque no estaba preocupado en bueno, si voy a tener esposa, si voy a tener 4 o 5 o 6 hijos, o si voy a tener una casa más grande, más chica, si me van a voy a poder caminar yo solo o voy a tener que usar silla de ruedas. Mi preocupación era quién me va a cuidar cuando sea viejito. Y ahí fue donde donde tuve que evaluar mi realidad y darme cuenta que la gran mayoría de las veces no confío en Dios y confío en mí. Confío en mi realidad, confío en lo que puedo ver, confío en lo que tengo hoy. Y tristemente, siempre que confiamos en el mundo, siempre que confiamos en algo que no es Dios, la desilusión va a llegar. Tarde o temprano la desilusión llega cuando no confiamos en Dios. Y aquí es impresionante porque el juicio contra Edom, vemos y hay palabras muy fuertes. Dice abandonada, dice caos y destrucción, dice ruinas, destruidas, morirán. Y eso es lo que produce la ausencia de dependencia en Dios, produce ruinas en nuestra vida. Y por eso es que a veces nos sentimos abandonados, sentimos que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha olvidado, porque realmente no estamos confiando en Él. Porque cuando confiamos en el Señor, cuando ponemos nuestra fe por completo y descansamos en la provisión de Dios, entonces tenemos esta seguridad y esta certeza de que Dios no nos va a dejar solos. Y sí, somos humanos y luchamos, y esto es una realidad. Yo les acabo de ser bien sincero, esa era mi realidad en estos días, y yo sufría y yo decía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero de pronto el Señor me habló
en Isaías 33:2, que dice: pero tú, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos esperado en ti. Sé nuestro brazo fuerte cada día y nuestra salvación en los tiempos difíciles. Versículo 6 del capítulo 33 dice: en aquel día Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Y aunque está hablando de un tiempo futuro, de ese momento cuando Cristo venga por segunda vez y establezca su reino y juzgue desde el trono con rectitud, con perfección, esa es mi esperanza, que en aquel día voy a estar firme, voy a tener un cimiento sólido, y eso es Dios, su presencia, su reino, su amor por mí. Y Él proveerá de una abundante reserva de salvación, y esa es mi esperanza. Yo sé que yo soy salvo porque un día confié, porque un día deposité mi confianza en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y en lo que significó la muerte y resurrección de Cristo. Es que hoy me da vida, hoy me da esperanza, y hoy puedo tener seguridad, aunque a veces caiga, aunque a veces meta la pata, y aunque a veces Dios me sorprende, porque cuando me equivoco, cuando vienen las consecuencias, Dios siempre muestra misericordia y Dios siempre viene a ayudarme. Y esa es una realidad. El Señor tiene misericordia de nosotros porque hemos esperado en Él. La pregunta es: ¿en quién esperas en estos momentos? ¿En quién estás esperando? ¿En quién estás descansando? ¿En quién estás confiando? Hoy, cuando seguimos encerrados, seguimos confinados, cuando todavía no hay cura para el COVID, cuando mucha gente está perdiendo sus empleos, cuando quizá mucha gente está muriendo, ¿en quién esperamos? Cuando recordamos que la misericordia de Dios está disponible para nosotros y que Él la extiende, entonces nosotros cobramos ánimo, somos fortalecidos. Aquí dice versículo 2 del Isaías 33: sé nuestro brazo fuerte cada día y nuestra salvación en los tiempos difíciles. El único que nos puede salvar, el único que nos puede rescatar, y ya lo hizo en la cruz del Calvario, es Cristo Jesús. No hay nadie más. Entonces, evaluando mi realidad, la realidad es que vivo en un invernadero, vivo en un jardín fabricado. Y aquellos que hemos visto un invernadero, pues a veces los hacen en lugares donde quizá no están las condiciones ideales para poder germinar, para poder hacer crecer una cosecha o algo. Por ejemplo, el caso puntual yo lo veo en Tecozautla. Es una zona árida, semidesértica, y cuando uno va por ahí ve estos edificios como de lona blanca, que son invernaderos artificiales donde ellos generan las condiciones para poder cosechar. Pero la realidad es que el entorno no se da para eso, sino ellos trabajaron y construyeron esto para poder. Y esa es la verdad. Y yo vivo en un invernadero, no sé tú. Esto, lo que vemos el día de hoy, nuestra realidad es un invernadero. Porque recordemos que a partir de Génesis 3, la tierra fue maldita. Cuando el hombre cayó, vinieron consecuencias. Y una de las consecuencias fue juicio, fue castigo y fue maldición para la tierra. Y dice la Escritura que la tierra está esperando y está anhelando que sea restaurada, que sea redimida nuevamente. Y esa es la esperanza y esa es la promesa que tenemos, que va a haber cielo nueva y tierra nueva. La tierra, la creación, está esperando esta renovación. Y esa es una realidad. Vivo en un invernadero. ¿Cuál es mi realidad? ¿En quién confío? ¿En quién confías hoy, en este momento? ¿En ti? ¿En tus fuerzas? ¿En quién confías? ¿En quién estás confiando? ¿En tu habilidad, en tu capacidad, en tus negocios, en tu cuenta bancaria? ¿En quién confías el día de hoy? Esa es la pregunta, y te invito a que esta mañana
evalúes tu realidad, en dónde te encuentras parado el día de hoy. Segunda punto de esta mañana es cuando el desierto llega. Y quiero decirte que cuando confiamos en lo imperfecto, el resultado siempre va a ser caos. Cuando confiamos en lo que no es perfecto, el resultado va a ser nada agradable. ¿Qué es lo imperfecto? El mundo, mis fuerzas, mi habilidad, lo que te mencionaba, el dinero, tu cuenta bancaria. Eso es imperfecto. Y cuando ponemos nuestra confianza en quizá la presencia, en una pareja, en tus hijos, y no en lo que es perfecto, o sea, Dios, el resultado va a ser desierto. Y aquí lo vemos en el capítulo 34 de Isaías. Ahí en el Isaías 34:10 dice abandono, dice la tierra quedará abandonada de generación en generación. Nadie volverá a vivir ahí. Luego también dice que hay destrucción. Ahí en el 34:11 dice: será frecuentada por el búho del desierto y la lechuza blanca, el búho grande y el cuervo. Pues Dios medirá esa tierra con cuidado, la medirá para el caos y la destrucción. Y luego versículo 13 dice: los espinos invadirán sus palacios, en sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo, las ruinas serán guardia de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos. Entonces, cuando confiamos en lo imperfecto, vamos a tener como resultado abandono, destrucción y ruinas. Por eso es que a veces nos sentimos abandonados, sentimos que no le importamos a nadie. ¿Por qué? Porque estamos confiando en algo que no es perfecto. Pero cuando confiamos en aquel que es perfecto, en aquel que nos creó, en aquel que nos ama, entonces entendemos que no estamos solos, que nunca vamos a estar solos. Cuando confiamos y descansamos en la provisión perfecta de Dios para nosotros, que estamos en el hueco de su mano, dice la Escritura, entonces sabemos que no hay destrucción, porque va a haber crecimiento, porque somos plantados, somos cimentados y comenzamos a crecer en esta verdad de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, de que Dios está a nuestro lado. Y en este contexto encontramos la gran invitación. Cuando el desierto llega a tu vida, ahí Dios te lanza una invitación. Y esta es la gran invitación que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 34, versículo 16. Dice: escudriñen el libro del Señor y vean lo que Él hará. Ahora, esta palabra escudriñar en este contexto significa hacer una pregunta y esperar una respuesta. Y aquí se nos está invitando a que le hagamos una pregunta al libro del Señor. Y en el contexto del día de hoy, esa es la pregunta, esa es la invitación. No conoces, no sabes, tienes dudas, pregúntale a Dios y busca la respuesta en su Escritura, porque la palabra te va a responder. Dios, por medio del Espíritu Santo, va a utilizar su santa palabra para responder tu pregunta, para responder tu duda, para responder tu inseguridad, para traer bendición, para traer salvación. Y en esta mañana quiero que lo leamos en otra traducción. Entonces voy a pedir de favor que te lo voy a leer. Se llama la Biblia de la Pasión. Entonces ve lo que dice: escudriñen el libro de Yahweh, o Jehová, y léanlo cuidadosamente. Aprenderán que ninguna de estas profecías fallará, a ninguno le faltará cumplimiento como compañero, porque el Señor ha emitido su decreto, es su Espíritu el que los ha reunido. Vean lo que te lo repito, dice: escudriñen, pregunten, estudien, y luego dice: y léanlo cuidadosamente. Y luego la otra frase es esperanzadora, dice: aprenderán que ninguna de estas profecías fallará. Y quiero decirte que lo que Dios habla y lo que Dios dice se va a cumplir. Él no va a fallar, porque Dios no es hombre para arrepentirse. Entonces, todo lo que está escrito en este libro, en este hermoso y bendito libro, va a pasar y se va a cumplir, porque esto es verdad y esto es palabra de Dios, y Dios no es hombre para arrepentirse.
Él va a cumplir su palabra. Y dice la NTV, y vean lo que Él hará. ¿Tienes dudas? ¿Tienes temor? Espera en el Señor. Y deja y asómbrate por lo que Dios va a hacer. Asómbrate por cómo Dios va a traer una palabra de aliento a tu vida, cómo Dios va a empezar a utilizar su palabra para confrontarte, sí, porque nos equivocamos y caemos, pero podemos, dice la Escritura, fiel es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay provisión, hay restauración, hay segunda oportunidad, hay gracia. Pero también si tienes temor, si no sabes qué va a pasar mañana, ve a su palabra. Ve a su palabra. Y ahí dice que lo que va a pasar mañana es que vamos a estar con Él, que te espera una eternidad perfecta, donde no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más hambre, no hay más enfermedad. Él lo va a llenar todo con su gloria. Y luego entramos al tercer punto de esta mañana, que es del desierto a el jardín. Y quizá esto nos va a llevar un poquito más de tiempo que las otras dos primeras. Y ahora sí entramos al capítulo 35 de Isaías. Y el capítulo 35 es un poema. Es un poema que está dividido en tres estanzas, en tres partes. La primera es del versículo 1 al versículo 4. La segunda va a ser del versículo 5 al versículo 7. Y la tercera estanza va a ser del versículo 8 al versículo 10. Entonces, pero antes de comenzar, quiero recordar una cosa, para que liguemos versículo 16 con esto. Porque dice escudriñen, y escudriñar es un llamado al conocimiento de Dios mediante su palabra. Te lo repito, escudriñar es un llamado al conocimiento de Dios mediante su palabra. Eso significa escudriñar. Y entonces ahora sí vamos a conocer a Dios mediante su palabra en el capítulo 35. Y vamos a ver a un Dios que restaura, a un Dios de esperanza, a un Dios que trae gozo, a un Dios que trae alegría. Porque ¿qué pasó en capítulo 34? Hay desolación, hay muerte. Pero ve cómo empieza versículo 1 del capítulo 35 de Isaías. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Ahí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos, de donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza. Wow. Y aquí en estas tres estanzas o estas tres partes del poema encontramos tres verdades. Y la primera es una promesa inquebrantable. Y esa promesa es florecimiento.
Aunque antes había desierto, ahora se nos promete que va a haber florecimiento, que va a haber vida. Y esta palabra, esta promesa debe de producir en nosotros aliento y ánimo. La frase aquí dice, versículo 1 dice contentos, luego dice la tierra baldía se alegrará y florecerá. Esa es la promesa. Luego versículo 2 dice, ahí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Manifestará su gloria, y eso significa una transformación perfecta, porque la gloria de Dios es perfecta. Y cuando Dios manifiesta su esencia, cuando Dios manifiesta quién es, hay un cambio. Cuando dejamos que la gloria de Dios nos influya, hay cambio y encontramos transformación. Y es lo que está diciendo aquí, que la tierra va a experimentar una transformación perfecta. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros queremos la gloria para nosotros. Y cuando yo quiero la gloria para mí, entonces todo pasa y se viene abajo. Cuando yo quiero producir gloria para mí, lo único que genero es desastre. Pero cuando le doy a Dios la gloria, cuando dejo que Dios se mueva, cuando dejo que Dios obre, entonces Él se manifiesta de una forma esplendorosa. Cuando yo dejo que Dios se manifieste, Él lo hace de una forma asombrosa, esplendorosa y poderosa. Y ve lo que dice, versículo 4. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene. Dios viene. Y esta frase, Dios viene, es hermosa porque implica que es Dios el que origina el encuentro, es Dios el que viene, es Dios el que decide acercarse a mí. Y eso es hermoso, y Él lo hizo por medio de Cristo Jesús. Él decidió acercarse a nosotros, Él decidió darnos salvación, Él tuvo la iniciativa. Él siempre viene a mi encuentro cuando yo me equivoco. Él siempre viene a mi encuentro cuando tengo dudas. Él siempre viene a mi encuentro cuando ya no puedo más. Él siempre viene a mi encuentro. Y aquí yo tuve que pegarme con una pared cuando entendí que mi falta de confianza en Él me aleja. Él no se aleja, yo soy el que me alejo de Dios cuando no confío en Él. Y cuando no confío en Dios y me alejo de Él, el resultado es desolación. El resultado es ruinas. Vamos a leer, te voy a leer este pasaje otra vez en la traducción de La Pasión, porque está muy bonito. Y dice, el desierto y la tierra seca se alegrarán alegremente. El desierto florecerá como una rosa y se alegrará. Cada lugar seco y yermo brotará con abundantes flores. Bailando y girando con deleite, el exuberante esplendor del Líbano lo cubre, la magnífica belleza del Carmelo y Sarón. Mi pueblo verá la asombrosa gloria de Jehová, la hermosa grandeza de nuestro Dios. Fortalece a los que están desanimados, energiza a los que se sienten derrotados. Di a los ansiosos y temerosos, sé fuerte y nunca tengas miedo. Mira, aquí viene tu Dios. Él está abriéndose paso para darte la victoria. Viene a vengar a tus enemigos. Con retribución divina, Él viene a salvarte. ¡Guau! ¡Guau! Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman. Si tú tienes un temor o algo el día de hoy, yo quiero animarte a que confíes y descanses en nuestro Señor Jesucristo. La segunda estanza aquí que encontramos es una certeza eterna, y eso es salvación. Eso es lo que encontramos en el versículo 5 al versículo 7 de Isaías 35. Cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto, y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna, y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas del pantano, las cañas y los juncos, donde antes vivían los chacales del desierto. ¡Wow!
y cuando Él venga. Esto es hermoso porque esta frase enfatiza el aspecto futuro de esta promesa, y es la verdad de que Cristo un día va a regresar. Él viene por segunda vez, viene a establecer su reino, viene en todo su esplendor, pero también refuerza esta promesa de que vamos a ser libres de una opresión. Aquello que nos oprime ya no va a estar más ahí, pero también produce esperanza de que un día recibiré esta perfecta guianza, porque confiaré plenamente en Dios y Él me guiará, porque Él va a hacer todo. Versículos 6 y 7 encontramos 3 realidades. Transformación. Dice agua en el desierto. Cuando hay agua hay vida, pero también aquí hay revocación. Dice que la tierra baldía ahora va a ser de tierra baldía y de suelo seco ahora a lagunas y manantiales. Pero también encontramos restauración. Los chacales del capítulo 34 ya no van a estar más. Dice, donde antes vivían los chacales del desierto, ya no más. Entonces, cuando confiamos y cuando entendemos lo que nuestra salvación produce, es transformación, revocación, restauración. Dios nos transforma de adentro hacia afuera. Hay una revocación, ya no somos lo que antes éramos. Y hay una restauración, eso que estaba roto en nosotros es restaurado por el poder de Dios. Hay un cambio completo. Esta segunda estanza nos habla de esta tierra inhóspita, ahora es una tierra que por la acción del rey va a tener vida y va a ser una vida esplendorosa. Y ahora entramos a la tercera parte de este poema, y es: el camino del jardín conduce a Dios. El camino del jardín conduce a Dios. Versículo 8 dice: un gran camino atravesará esa tierra antes vacía, se le dará el nombre de carretera de la santidad. Ahora, el pecado divide, pero la santidad de Dios une. Y un día, mis hermanos, esa es mi confianza y esa es mi certeza de que voy a experimentar la perfecta santidad de Dios, porque lo voy a ver. Pero no solamente eso, porque ya sea que yo muera o que sea llevado, voy a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y voy a poder verlo a Él tal como es. Lo dice: quienes anden en este camino. Y el camino es santo no porque sea mágico o tenga cualidades especiales. El camino es santo debido al carácter de quienes transitan por él y debido a Dios. Ahora aquí dice también que los necios nunca andarán por ella. Y aquí necio significa personas que deliberadamente se oponen a Dios. Es decir, este es un camino para todos aquellos que confían en Dios. Y mis hermanos, el camino que es Cristo Jesús nos lleva y nos guía directamente al Padre. Una mejor traducción aquí sería: ningún impuro caminará por ese camino. Es decir, nadie que no haya experimentado una restauración y o haya nacido de nuevo puede llegar a la presencia de Dios. Versículo 9 y versículo 10 dice: los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz, no habrá ningún otro peligro. Y aquí encontramos algo interesante, porque dice: solo los redimidos andarán por ella, regresarán los que han sido rescatados por el Señor, entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. ¡Wow! Aquí vamos a encontrar los dos verbos en hebreo más importantes para el concepto de redención, que es redimir y rescatar. Y cuando dice aquí palabras, cuando dice versículo 9, solo los redimidos andarán por ella, esta palabrita está enfatizando la persona del Redentor y la relación que el Redentor, o sea, Cristo, tiene con el redimido, conmigo, y cómo Él interviene en mi vida. Solamente los redimidos andarán por ella. Luego versículo 10 dice: regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Y aquí habla de rescatar, habla y está ligado con la naturaleza sustitutoria de la relación que ahora existe entre Dios
y los hombres, porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, murió por nosotros para perdonarnos y para darnos esperanza y para darnos vida y darnos una vida abundante. Habla del Señor como el único que puede redimir a su pueblo. Y como Él es el único que puede redimir, Él se identifica con nosotros. Cristo se identifica con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con nuestros problemas, con nuestras carencias. Y Él proveyó una solución. Y esa solución es una eternidad perfecta, una eternidad sin dolor, sin pecado, sin llamas, nada. Entonces, este poema tiene que hablar y tiene que traer gozo y alegría. Y esta es una realidad que podemos experimentar cuando vivimos y comprobamos la fidelidad de Dios, una fidelidad que es inquebrantable y que es perdurable. Pero también esto habla y nos habla de una visión escatológica. ¿Qué quiere decir? Que aunque está hablando de Israel, está hablando de ese día cuando el pueblo de Dios regrese. Pero también cuando el pueblo de Dios regrese va a ser libre de pecado, va a regresar al hogar y van a ser restaurados. Van a terminar los problemas, el dolor y el sufrimiento. Y esa es la esperanza que yo tengo, que un día voy a ser libre de este cuerpo imperfecto, de este cuerpo que anhela o que se inclina más bien por el pecado. Voy a ir al hogar celestial y voy a ser restaurado, ya no más este cuerpo. Terminarán mis problemas, terminarán el dolor, terminará el sufrimiento, la enfermedad y estaré una eternidad con Él. Una eternidad presente con nuestro Señor y con nuestro Salvador. ¿Qué quieres el día de hoy? ¿Un jardín o un desierto? ¿A dónde vas? ¿Vas camino al jardín o quieres quedarte en el desierto? Evalúa tu realidad. Y si el desierto ya llegó a tu vida, quiero decirte que hay un camino que lleva al jardín y que Dios quiere cambiar tu desierto en un jardín hermoso. Oremos. Señor Jesucristo, gracias porque estás en nuestra vida. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú mandas a tu Hijo a morir en la cruz para darnos vida y darnos esperanza, Señor. Yo te quiero pedir, por favor, que nos guardes de todo mal. Y, Señor, sé con nosotros. Y, Padre, que esta palabra pueda echar raíces en nuestros corazones y podamos crecer y podamos, Señor, ser quienes tú quieres que seamos. Y que podamos darte honra y gloria con nuestra vida en Cristo Jesús. Amén y amén.